Buenas tardes, yo soy el profe Pirano. En esta oportunidad vamos a continuar con una nueva entrega de nuestro curso PHP y MySQL básico y vamos a pasar al tema funciones MySQL. Vamos a empezar. A continuación vamos a ver todas las funciones que a mi entender son las principales que provee PHP y te facilitará la vida para el manejo de base de datos MySQL. Los ejemplos en el manejo de las funciones los veremos más adelante. La primera, MySQL affected rows. ¿Qué es lo que hace? Devuelve el número de filas afectado en el último select, update o delete pregunta en el servidor asociado con el identificador de conexión especificado. Si no se especifica un identificador de conexión, se asume el de la última conexión abierta. Esta orden no es eficaz para las instrucciones select, solo en instrucciones que modifican archivos. Para recuperar el número de filas devuelto en un select, debes usar MySQL numRows. La siguiente, MySQL connect. ¿Qué es lo que hace? Devuelve un identificador de conexión o false en el caso de error. MySQL Connect establece una conexión a un servidor de MySQL. Todos los argumentos son octativos y si no especifica ninguno, los valores van a ser localhost, el nombre del usuario que posee el proceso del servidor y la contraseña en blanco. La cadena hostname también puede incluir un número de puerto de la manera hostname, y el número de puerto. MySQL close, ¿qué es lo que hace? Devuelve true si se ha cerrado correctamente, falso en caso de error. MySQL close cierra la conexión a la base de datos MySQL asociada al identificador de conexión especificado. Si no se especifica un identificador de conexión, se asume el de la última conexión abierta. Continuamos. MySQL CreateDB, ¿qué es lo que hace? Intenta crear una nueva base de datos en el servidor asociado con el identificador de conexión especificado. MySQL DBName, ¿qué es lo que hace? Devuelve el nombre de la base de datos guardado en la posición I de los resultados del indicador de consulta devuelto por la función de MySQL listDBs. ¿Ya? La función de MySQL numRows puede usarse para determinar cuántos nombres de base de datos están disponibles. Continuamos. MySQL DBQuery, ¿qué es lo que hace? Devuelve un identificador de conexión o false en caso de error. Ejecuta una consulta en una base de datos. Si el identificador no se especifica, la función intenta encontrar una conexión abierta con el servidor. Si no la encuentra, intenta crear una, similar a MySQL Connect sin argumento. Continuamos. MySQL error. ¿Qué es lo que hace? Devuelve el texto asociado al error producido en la última operación realizada por la base de datos. ¿Ya? Ahora, MySQL Fetch Array devuelve un array con la información correspondiente al resultado de una consulta especificado por su identificador o false si ya no hay más filas. Es una versión extendida de MySQL Fetch Row. Además de almacenar los datos a través de índices numéricos del array, también lo hace a través de índices asociativos, utilizando los nombres de los campos como clave. Continuamos. MySQL Fetch Row devuelve una tabla o false si hay error. Devuelve una tabla con los valores de los campos de la fila actual de la consulta, la que especifica el indicador result, y mueve el puntero interno que marca la fila actual a la siguiente fila. Si no hay más filas, devuelve false. El índice de la tabla comienza en 0. MySQL Free Result, ¿qué es lo que hace? Solo se debería utilizar si la memoria utilizada para almacenar el resultado de una consulta es muy grande. Cuando se ejecuta esta función, toda la memoria asociada al resultado se libera. Continuamos. MySQL numRows, ¿qué es lo que hace? Devuelve el número de filas del resultado de la consulta. MySQL Query ejecuta una consulta a la base de datos activa en el servidor asociado al identificador de conexión. Si no se especifica, se utiliza la última conexión abierta. Si no hay conexiones abiertas, la función intenta establecer una. Esta función devuelve true o false para indicar si las operaciones update, insert o delete han tenido éxito. Para la operación select, devuelve un nuevo identificador de resultado. MySQL listTable, ¿qué es lo que hace? Devuelve un identificador, el cual pasaremos a la función MySQL TableName para extraer el nombre de las tablas de la base de datos especificada. MySQL NumFile, ¿qué es lo que hace? Devuelve un número de campos de una consulta. MySQL Result,
¿Qué es lo que hace? Devuelve el contenido de la celda de un resultado. El argumento file puede ser un índice o el nombre del campo correspondiente o el nombre del campo de la forma tabla.campo. Si la columna tiene un alias, por ejemplo, clfoo as bar from, se utiliza el alias en lugar del nombre de la columna. MySQL selectdb devuelve true o falso si es que hay error. Establece la base de datos activa en el servidor. Si no se especifica identificador de conexión, se utiliza la última conexión abierta. Si no hay conexiones activas, la función intenta establecer una a partir de la llamada a MySQL selectdb de las llamadas a MySQL query. Actúan sobre la nueva base de datos activa. Bueno, y eso sería todo por el momento, señores. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse para poder subir mayores contenidos al canal. Activa la campanita que te avise cuando subo nuevos videos. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Cuídense.